Desde la profundidad del pensamiento de Hugo Chávez, desde la profundidad del pensamiento de Hugo Chávez y desde la mirada de Fidel Castro, usted recuerda, el alba, que también significa amanecer y que también significa alianza de pueblos que tienen y persiguen la bandera bolivariana. Hoy en Manos Diferentes sesionó su consejo político para levantar con toda energía la denuncia contra Estados Unidos, usted ya lo sabe, contra sus sanciones y contra las ansias de dominación y de injerencia en todos los niveles. Preguntemos inmediatamente. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, contra las sanciones de Estados Unidos, denuncia las políticas guerreristas y de dominación de países occidentales, especialmente Estados Unidos. Lo declaró esta alianza regional en su 21ª reunión del Consejo Político. Ratificamos nuestro compromiso con la integración genuinamente latinoamericana y caribeña que nos permite enfrentar unidos las ansias de dominación imperialista y las amenazas crecientes a la paz y la estabilidad regionales. ALBA califica de crueles y criminales las sanciones de Washington contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros. Y se une también a la declaración de la relatora especial de la ONU, Alina Duhan, quien pide el levantamiento de las sanciones estadounidenses. El rechazo al bloqueo en la hermana República de Cuba. Por supuesto, contra la República Bolivariana de Venezuela, las sanciones que tienen impacto, las de Cuba y Venezuela, en el Caribe, en Petrocaribe, que tienen impacto en el comercio, es decir, no solo impactan a los pueblos de Cuba y de Venezuela, impactan al pueblo de Dominica, de San Vicente, de San Cristóbal, de cualquiera de nuestros países, de Bolivia, de Nicaragua también. ALBA también exigió sacar de la lista de los países patrocinadores del terrorismo a Cuba. El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba se ha hecho sentir con efectos redoblados en el contexto de la pandemia. Denunciamos esta política y su carácter extraterritorial. Acusaron a Estados Unidos de oportunismo. Afirman que en medio de la pandemia presiona a los países progresistas para doblegar sus voluntades. Consejo Político del ALBA exige levantar las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos que obstaculizan adquisición de vacunas anti-COVID-19. Asimismo, los miembros del bloque se comprometieron a priorizar el desarrollo económico y fortalecer aún más la integración de América Latina y el Caribe, impulsar un banco y un fondo económico para la salud y los alimentos. ALBA TCP surgió como una idea del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Se fundó en La Habana, Cuba, el 14 de diciembre de 2004, junto al entonces presidente de Cuba, Fidel Castro. La integran Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua principalmente, 9 miembros y un observador. Ecuador y Honduras han salido. Su lema es la lucha contra la pobreza y la exclusión social. ¿Qué momentos viven nuestros países de América Latina y todo el mundo? Y lo reflejaron bien nuestros artistas. Al rato usted va a ver el videogol ahí desde la Casa Blanca, cómo Biden está viendo a los líderes de otras naciones. Muchas gracias al equipo detrás de La Razón y muchísimas gracias a usted. Como siempre le digo, usted es el principal protagonista. Vámonos directamente con nuestros invitados. Estudioso de la ciencia política, con doctorado en Alemania en ciencias sociales, profesor en Argentina, Brasil y Alemania, articulista y periodista, Eduardo Bior. Qué gusto que estés aquí. Un saludo hasta allá, hasta el Cono Sur. Gracias. Profesor de la Academia Diplomática de Venezuela, profesor de la Universidad Bolivariana, profesor de la Universidad de Unjilin en Jilin, China, investigador con más de 20 libros publicados. También lo conoce usted muy bien, José Antonio Ejido. Gracias, José Antonio.
Eduardo, a ver, comienzo contigo y vámonos directo al toro. Hablando de resultados, que es lo más importante, ¿cómo el ALBA enfrenta el desafío de las sanciones de Estados Unidos? ¿Solo quedará en denuncia y condena? No, solamente en denuncia y condena, que ya es muy importante, no. El ALBA tiene un sistema cooperativo de integración entre los países, de comercio sin búsqueda de lucro. Es un sistema de solidaridad entre los pueblos. Por lo tanto, digamos, hay una cantidad de cooperaciones en el ámbito, sobre todo sanitario, en el ámbito de los insumos básicos, que hace que los países que participan en el ALBA, particularmente, es decir, Venezuela, Cuba y los países del Caribe Oriental especialmente, se intercambien de un modo solidario y de ese modo puedan, no digo superar, pero puedan evitar los peores efectos del bloqueo norteamericano. Es decir, cuando comercian entre ellos no está esta ansia depredadora de ganar sobre lo que comercio, sino en una equidad o igualdad, Eduardo. Sí. Eduardo, creo que no me escucho, pero bueno. Ahora voy con José Antonio. José Antonio, a ver, sobre la misma línea, para ver resultados y no solo que queden condenas en documentos, declaraciones y palabras, yo te pregunto, ¿por qué desde su creación la estrategia del ALBA no previó que Estados Unidos pues era tan poderoso para ganar con sus sanciones? ¿Qué falta para realizar el sueño de levantar las sanciones y clausurarlas? Bueno, gracias por la invitación y también gracias, Roberto, por elegir un tema que es muy importante. Es tan importante que los norteamericanos han dado el golpe de Estado de Honduras 2009 en contra del ALBA, sacando a este país centroamericano del ALBA, y también haciéndole presión a Lenín Moreno para sacar del Ecuador al ALBA, de manera que algo hace bien el ALBA, TCP, como decía el presidente Evo Morales, que incluso podemos añadir el golpe de Bolivia era para sacar a Bolivia del ALBA, que afortunadamente ha regresado. No se trata solamente de declaraciones, porque fíjate que veo en el orden del día de la reunión del Consejo Político del ALBA de este lunes pasado, se trataba además de la creación de un fondo humanitario, del programa ALBA Salud, del programa ALBA Alimentos y del fortalecimiento del transporte intra-ALBA, además de revisar el plan post-pandemia que está activado en las estructuras de dirección del ALBA. De manera que el ALBA constata la realidad de que, además de las sanciones que agravan la situación económica, hay una crisis mundial, una pandemia, un problema de salud, un problema económico, y la coordinación del ALBA es más importante que nunca, no solo en lo político-ideológico, que también, sino en lo concreto. Hay que darse cuenta que dentro del ALBA hay una potencia regional en materia médico-farmacológica, como es Cuba, ¿no?, que tiene presencia en centenares de países y podemos decir que preferentemente en sus países aliados del ALBA también, ¿no? A que se toman medidas concretas en el ALBA. José Antonio, déjame insistir en esto que creo que también es muy importante. Cuando yo pregunto qué falta, es que a mí y a muchos y a ti también, yo creo, nos gustaría ver reuniones como esta del Consejo Político del ALBA, en donde ni siquiera se mencionara a Estados Unidos, ni siquiera se calificara de sanciones criminales como se ha denunciado, porque ya están tan sólidos que pues las sanciones no le harían absolutamente nada. ¿Qué falta para llegar ahí? No, falta algo tan fácil, es decir, tan complicado como derribar al imperialismo norteamericano, que maneja el dólar, que tiene decenas de bases militares en América Latina que antes no las tenía, que ha conseguido cortocircuitar el comercio de petróleo de Venezuela, que alimentaba una estructura paralela al ALBA, que era Petrocaribe, ¿no? Han estado los barcos de guerra norteamericanos secuestrando gasolina que iba a Venezuela, que antes casi regalaba la gasolina y ahora tiene dificultades enormes. O sea que se constatan esas dificultades
que son inevitables y se buscan soluciones pragmáticas, ¿no? Aprendiendo de los países que ya venían aguantando las sanciones o los bloqueos, como el caso de Cuba, ¿no? Que está sufriendo extraordinariamente la agresión norteamericana. Han hecho muy bien en recordar y apoyar la relatoria que ha hecho una alta funcionaria de las Naciones Unidas sobre la situación dificilísima que vive Venezuela y que impacta las economías del resto de los países del ALBA, ¿no? O sea, que hay que constatar esa realidad que es inevitable, no se puede hacer que no exista. ¿Cuándo desaparecerá? Cuando sea derribado el imperialismo norteamericano. No digo cuando desaparezca los Estados Unidos, sino un sistema criminal que afecta a todos los países de América Latina que llevan 300 años de dominio colonial y 100 años de dominio norteamericano, que ha impedido el desarrollo y que está más rabioso que nunca, porque está más debilitado que nunca y se vuelve extremadamente peligroso. Ese Petrocaribe y ese Petro, por eso pusimos ahí, si vio usted, imágenes de Dilma Rousseff y de Lula da Silva, porque ellos ayudaron mucho a la idea de Chávez para hacer esta unión, no el ALBA, sino lo del petróleo. A ver, Eduardo, el ALBA protesta también por el embargo a Cuba y sobre todo por haber sido incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Por qué Donald Trump decidió hacer esto? ¿Y por qué le convenía hacerlo? O sea, incluir a Cuba como patrocinador del terrorismo. Es más antiguo, Roberto. Es decir, esto viene de la ley Helms-Burton de 1996. Bueno, lo que es terrorismo lo defino yo, te diría, irónica y terriblemente. Es decir, esa es la visión de los Estados Unidos. Como los Estados Unidos no están ni aceptan el Tratado de Roma sobre la Corte Penal Internacional, es decir, se arrogan el derecho a definir ellos lo que es terrorismo. Existen definiciones internacionales en el derecho internacional donde cabrían perfectamente las acciones de las fuerzas norteamericanas en muchísimas partes del globo, con el tema de las prisiones clandestinas, con el tema de la prisión de Guantánamo, que nunca cerraron, con el tema de las torturas a prisioneros, los asesinatos selectivos. O sea, si hay una potencia terrorista en el mundo, esas son los Estados Unidos. El problema es que, obviamente, si la definición la hacen ellos, es muy difícil. La intención que estaba detrás de la ley de 1996 y del refuerzo, los sucesivos refuerzos posteriores. Lo que hizo Donald Trump fue el último broche que le puso. Estaban destinados a cerrar toda posibilidad de acuerdo económico y sobre todo tenían una intención electoral hacia adentro. Como siempre, las elecciones en Estados Unidos se deciden, entre otras partes, en el estado de Florida, del cual sabemos en estos días el nivel de corrupción que tiene, y ningún presidente norteamericano se atreve a mejorar las relaciones con Cuba por miedo a lo que puede hacer el lobby cubano-estadounidense de Florida. Bien, gracias por aclarar ese punto. ¿Por qué le convino? Yo te pregunto, parece lo mismo, pero no, es opuesto. José Antonio, ¿por qué le convino a Estados Unidos no solo no considerar a Cuba como patrocinador del terrorismo, sino acercarse, empezar a levantar las sanciones o vislumbrar esto y abrir la embajada en el periodo de Obama? ¿Por qué le convino a Estados Unidos hacer esto? Lo pregunto porque te voy a hacer otra pregunta, pero primero contéstame esta. Bueno, Obama y Biden constataron el fracaso de la política de casi 60 años de bloqueo. No renunciaron a derribar la revolución cubana, pero por otra vía, por una vía de intercambio, de comercio, de ideología y de subversión, sobre la base de que el bloqueo había fracasado. Y eso permitió abrir las relaciones diplomáticas sobre también la perspectiva de un levantamiento de sanciones. No cabe duda que fue un éxito de la durísima resistencia de la revolución cubana. Luego vino Trump y se lo cargó.
pero sigue la constatación de que el bloqueo no ha terminado con la revolución cubana, aunque el pueblo esté sufriendo muchísimo, el pueblo cubano, según todas las noticias. Oye, José Antonio, ahí viene la segunda pregunta. Considerando que Biden fue vicepresidente de Obama, persiguió la misma política, está influido por los poderes Clinton y Obama, ¿crees que Joe Biden reabra la embajada en Cuba, quite la lista o los quite de la lista de terrorismo y comience el camino para normalizar relaciones como hizo su presidente, el entonces Obama? Bueno, en principio la respuesta sería que sí. Pero en política y en la vida social nada es mecánico. Trump ha fortalecido el lobby contrarrevolucionario cubano y en general latinoamericano, que va a hacerle mucha presión a Biden para que se convierta las medidas de Trump en lo más irreversibles posibles, ¿no? De manera que se abre una pugna entre los sectores que piensan que es mejor para derribar la revolución en Cuba hacer como hizo Biden y Obama, y los que piensan incluso dentro del Partido Demócrata, incluso dentro del gobierno de Biden, que es mejor seguir la línea de Trump. Entonces, ¿qué va a determinar esto? La resistencia del pueblo cubano. ¿Qué tiene esa resistencia? Los aliados del ALBA y un cambio en la correlación en América Latina y en el mundo, porque Rusia y China son aliados muy estrechos de Cuba, ¿no? Que van a hacer que se prolongue una situación de resistencia y vamos a ver lo que va a pasar. No está escrito, las determinaciones no están escritas en el cielo, están en una agenda abierta, ¿no? En la que el pueblo cubano acaba de hacer Díaz-Canel una declaración de reforma económica muy importante, un poco sobre la base del modelo chino, que tiene como objetivo reforzar a Cuba económicamente en situación muy difícil económicamente, eso no lo niega nadie, ¿no? Claro. A ver, Eduardo, esta pregunta quizá es compleja, no lo sé. ¿Hacia dónde va el movimiento que propone el ALBA? ¿Hacia dónde lo ves? ¿Va en línea recta? ¿Va para arriba? ¿Va para abajo? Sobre todo por dos cosas: cómo contrarresta o se enfrenta al poder del Fondo Monetario Internacional, al poder del Banco Mundial. Y con esta pregunta viene otra, porque está hablando José Antonio de la Unión. ¿Por qué, si el ALBA es para los países de América Latina, muchos países de América Latina nunca aceptaron ser miembros? Ejemplo, Brasil, Argentina, México, Uruguay y muchos más, a pesar de que, por ejemplo, Brasil estaba en la época de Lula y de Dilma, Argentina con los Kirchner. Explícame esto, Eduardo. Estás tocando un tema que es estratégico para discutir las políticas del desarrollo y de la integración en América Latina. El problema fundamental pasa por el manejo del capital financiero. ¿Quién maneja el capital financiero? En la época en que se construyó el ALBA, Venezuela tenía un gigantesco poder dado por el precio del petróleo. Luego cayó el precio, es decir, los norteamericanos lograron bajar el precio del petróleo a nivel mundial y además boicotear y vaciar de tal modo la industria petrolera venezolana que se volvió en gran medida inoperante. Lo fundamental para este tipo de proyectos de integración, para cualquier proyecto de integración, es la capacidad de nuestros países para construir instrumentos de financiamiento independientes. Por eso mismo te referías al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. En la medida en que no seamos capaces de construir instrumentos de financiamiento independientes, siempre llegaremos a un punto de lo que se llama el cuello de botella, donde las necesidades del crecimiento económico te obligan a importar más de lo que puedes pagar, y ahí caes en una crisis de pagos. O las grandes potencias, si dependes de un solo producto en el mercado mundial, te bajan el precio y te dejan sin financiamiento. Es decir, lo fundamental es canalizar el ahorro interno de los países de América Latina hacia mecanismos de financiamiento interno que permiten incentivar la producción. Tocaste un tema importantísimo, porque eso de importar más de lo que puedes pagar
pues ahora todo lo está importando China. ¿Qué papel juega China aquí en el ALBA y en América Latina y también el de Rusia? Rápido, Eduardo. El papel de China es múltiple, porque China tiene un sistema mixto estatal-privado, por lo cual una cosa son los intereses del Estado, otra cosa son los intereses de sus empresas, que a veces pueden coincidir con los intereses estratégicos de la cooperación internacional de China y a veces no. Y eso hay que conversarlo de caso en caso. El caso de Rusia es diferente. El caso de Rusia, la intervención de Rusia en América Latina es claramente estratégica. Tiene 2 o 3 puntos de concentración, como son Argentina, Venezuela y Cuba, y se limita fundamentalmente a aspectos de importancia geopolítica y geoestratégica. Es mucho, habría que detallarlo. Es fundamentalmente un interés estratégico y está dirigido desde la alta conducción del Estado. Gracias, Eduardo. A ver si nos da tiempo para más preguntas. Yo te pregunto, José Antonio, el ALBA denuncia a Estados Unidos por oportunista al acaparar las vacunas para ellos mismos, no solo a Estados Unidos, sino a todos los países ricos. Esto tiene 2 ángulos. El humano, José Antonio, que calificaría de pues una vileza y una gran perversidad el no compartir el antídoto a los más vulnerables, pero también tiene el ángulo soberano en el cual los mandatarios de los países ricos dicen, pues primero mis ancianos y abuelos, primero mi gente, antes que los ancianos y abuelos de otra nación que no es la mía. Explícame este problema que estamos viendo y viviendo, por favor. Bueno, es una expresión de la realidad de un mundo completamente desigual, no es ninguna novedad. El mundo son más o menos 200 países. Hay 20 países que son el mundo desarrollado. ¿Por qué lo son? ¿Porque son muy inteligentes, muy sabios y superiores a los demás? No, porque se apoyan en un sistema de expolio de las riquezas de los otros 180 países, que algunos le han llamado globalización, mundialización, otros le hemos llamado imperialismo, y es el capítulo 24 del Capital de Carlos Marx que lo explica con bastante claridad. De manera que ancianos y necesitados hay en todo el mundo. Lo que los 20 países ricos se niegan es a una dirección, digamos, general de la humanidad en crisis para establecer prioridades, para evitar las desgracias de esta pandemia e incluso sus empresas privadas para hacer de la pandemia un gran negocio privado. Bien. Y frente a eso está la política de Cuba con sus vacunas y su sistema médico-sanitario, pero también el de Rusia, que ha presentado la vacuna Sputnik V más eficaz, y China también con sus propias vacunas y su sistema de erradicar la pandemia. Bien. 2 visiones alternativas de 2 sistemas sociales, el que trata de predominar y el que emerge y que es aliado, por cierto, del bloque ALBA, de UNASUR y de la CELAC, que es lo que temen los Estados Unidos, la unidad latinoamericana, que tiene en el ALBA un corazón muy importante, no el único. México se va a convertir en un corazón también de esta unidad latinoamericana. Bien. Que aterroriza a los imperialistas, por cierto. Bien, déjame hablar ya que tocaste esto, solo déjeme hacer la pregunta porque ya me dicen que tengo que cortar, pero Eduardo, la injerencia de países extranjeros siempre es la excusa, o más bien la injerencia se excusa con esto, es que el partido político de izquierda o de derecha pidió el apoyo del extranjero. En el caso, por ejemplo, pidió el apoyo de Trump, pidió el apoyo de Washington o de cualquier otro país. Y esta es la historia lamentable de nuestra América Latina, la injerencia y la lucha de poderes. Recuerdo, por ejemplo, en México, cómo los dictadores eran derrocados, pero no porque el pueblo importara, sino porque Estados Unidos financiaba la revolución y las revueltas para evitar que sus rivales europeos se apoderaran de México. ¿Cómo Latinoamérica se puede vacunar de esto para un día ser inmune a la injerencia extranjera, Eduardo? Vámonos. Ejemplo simple, cuando la UNASUR tenía una vigencia política, existía un Consejo de Salud. Allí se podría haber organizado, si no la producción, con seguridad la adquisición y la distribución igualitaria de las vacunas. Gracias. Solamente la soberanía nos va a dar igualdad. Muchísimas gracias a los dos. Eduardo, un abrazo. José Antonio, un abrazo. Gracias a los dos. Buenas noches.
Hablando de sanciones, mañana Irán le dice de frente, así de frente a Francia, hay una llave mágica y justo se llama sanciones. Sí, si se levantan las sanciones se acaban los problemas, dice Irán, para ustedes. El presidente de Irán le dice al de Francia que no se dejen pasar ya las oportunidades que se están cada vez acabando más para preservar el acuerdo nuclear. De lo contrario, la situación se va a agravar y a empeorar. Mañana aquí con el futuro y presente de este acuerdo que influye en la estabilidad del mundo. Buenas noches.